Aquí comienza el debate de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y los acompaño en este programa para analizar desde puntos de vista opuestos el conflicto de cocaleros que transcurre en Bolivia. Desde principios de agosto, el mercado oficial dirigido por Freddy Machicados de ADEP Coca se enfrenta al gobierno y a los cultivadores a cargo de un mercado paralelo que dirige Arnold Alanes, afín al oficialista más. Los episodios de violencia afectan gravemente en La Paz y los cocaleros de Adepcoca dicen que no pararán hasta que cierre el mercado abierto en Miraflores. Para este análisis nos acompañan del lado opositor y a favor de los cocaleros de Adepcoca Luisa Nayar, diputada nacional de Bolivia, y también Catherine Ledebur, directora de la Red Andina de Información en favor del oficialismo. A ambas, gracias por estar con nosotros y a nuestros televidentes también les recuerdo que hacen parte de esta conversación. Dejen sus preguntas y sus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook, donde nos encuentran con @France24-ES y Ángela GoF24, mi cuenta personal. La etiqueta es el numeral Debate F24. En YouTube pueden seguir nuestra señal en streaming. Y también saludamos a quienes nos escuchan en nuestro podcast. No olviden que todos los contenidos de este programa están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y también en TuneIn. Los enfrentamientos entre las dos facciones tienen el foco en el funcionamiento de un punto de venta distinto al tradicional mercado de Villa Fátima, donde se comercializa la coca legal de los yungas, un mercado que opera desde hace casi medio siglo. Vamos así a comenzar y quisiera arrancar con Luisa. Luisa, los enfrentamientos entre los cocaleros tienen su origen en política. ¿Por qué el mercado liderado por la oposición se mantiene en las calles? Muy buenas tardes, Ángela. Buenas tardes a Catherine. Un saludo cordial para todos los que nos están acompañando a través de France 24. En primera instancia, hay que dejar con total claridad que Adepcoca, que es el mercado legal establecido en los Yungas, no viene a ser un ente politizado o un ente político. No pertenece a ninguna tienda política y más al contrario, en su momento algunos dirigentes de ADECOCA se han visto más bien cerca del movimiento al socialismo. Acá hay que aclarar que ADECOCA es el mercado legal establecido por normativa dentro de lo que viene a ser los yungas, establecido en el departamento de La Paz. En este entendido, la normativa establece justamente que tanto ADECOCA como el mercado de Sacaba son los únicos dos mercados autorizados por ley para poder comercializar evidentemente la hoja de coca. Ahora vemos lamentablemente que en contrapartida sí ha existido una politización por parte del oficialismo que evidentemente habría favorecido a otros de los productores de un mercado paralelo que en días pasados han sido descubiertos portando dinamitas, que habrían sido descubiertos con bombas Molotov, que habrían sido descubiertos también inclusive con ametralladoras adentro de este mercado ilegal. Pero no solamente eso, Ángela, sino que también tendrían bolsas con hojas de coca picadas que evidentemente van destinadas a un mercado ilegal, y eso no lo dice Luisa Nayar, eso está aquí registrado en fotografía que han sido encontradas hacia adentro del propio mercado ilegal, y evidentemente pues la hoja picada no es para pilchar, no es para hacer un bolo. La hoja picada se utiliza para destinarla al mercado ilegal y a la producción de cocaína. En este entendido, nosotros vamos a rechazar enfáticamente desde cualquier punto de vista que pretendan camuflar esta coca ilegal en un mercado legal como lo viene a hacer el de Adecoca. Muy bien, Catherine Ledebur, ahora voy con usted. Misma pregunta. ¿Enfrentamientos entre los cocaleros tienen su origen en un corte político y por qué la oposición se mantiene en las calles? Bueno, yo creo que no hay que caracterizarlo como enfrentamientos. Lo que tenemos es un grupo que está ahorita posicionado del mercado de Adepcoca, un grupo que no ha sido legítimamente elegido, un grupo que desde hace varios años no transparenta las cuentas, no permite una auditoría externa para demostrar por qué los ingresos y la cantidad de dinero que se mueve a través del mercado del uso de coca legal son montos elevadísimos, ¿no? Entonces, lo que tenemos son dos sectores.
el grupo de Machicao que se ha posicionado en el mercado en Villa Fátima, que no lo sueltan, que han habido repetidamente problemas de que no hayan permitido los otros productores de coca o productores de coca que exigen nuevas elecciones, y han habido elecciones 2 veces. Uno que cuando fue electa Elena Flores, antes de lo que resultó ser un duro golpe de Estado, un golpe de Estado anticocalero, hubo masacre de cocaleros del trópico de Cochabamba, un gobierno interino autonombrado apoyado por el partido de la diputada Nayer, ¿no? Y que ha sido una perpetuación de un grupo manejando el mercado que no tiene el derecho legal de hacerlo, y hay un fallo legal que respalda eso. Elena Flores fue encarcelada más que 1 año, ¿no? Y el uso de dinamita claramente por la parte de este grupo. Uno de los señores que estaba apoyando al grupo voló la mano, ¿no? Por el mal manejo de dinamita. Es muy extraño en un conflicto cocalero, y yo trabajo con productores de coca desde hace 25 años que utilizan dinamita. No han habido enfrentamientos, han habido lanzamiento de dinamita, y lo que ha habido el jueves pasado es un ataque de parte del grupo de Machicao al mercado alternativo, donde han quemado, donde han saqueado, donde han gasificado, donde han desnudado a las personas. Han habido heridos, policías seriamente heridas. Lo de la coca molida, la coca molida se puede utilizar para la producción de la cocaína, pero generalmente uno no hace el esfuerzo de llevarlo a un mercado oficial como para hacerlo. Eso se pierde en la senda, y se vuelve a hacer cocaína en otro lado. Entonces, es muy importante entender la no legitimidad del grupo de Machicao, y yo destacaría que el gobierno del MAS en ese entonces, el anterior gobierno del MAS, fue gobernado por un productor de coca. Este gabinete del MAS es muy distinto, y no hay una visión o no hay el conocimiento del coca, y no han habido privilegios para el grupo de Villa Carmen. Más bien, lo que vemos constantemente es que el grupo de Villa Fátima y el grupo de Machicao consistentemente rechazan cualquier diálogo. Y tiene que haber la voluntad de solucionar ese conflicto. Tiene que haber la voluntad tal vez de modificar la ley 906, que dice que debe haber un mercado en La Paz, el mercado de ADEP Coca, pero falta legalmente determinar cuál es el ADEP Coca legítimo. Y según el último fallo, fue el grupo de Alanes y no el grupo de Machicao. Bien, Luisa, sobre ese tema, ¿usted qué tiene que decir? Porque ustedes se cobijan en que la ley los protege y en que precisamente hay un reconocimiento en el Departamento de La Paz del mercado de la Asociación Departamental de Productores de Coca, y en el mercado del Departamento de Cochabamba, el mercado de Sacaba, y esto está en el artículo 24, numeral 2. En primera instancia, aquí con todo respeto le vamos a pedir a la señora que no trate de inmiscuir un falso golpe de Estado que nunca existió en esta temática. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Y hasta el momento, si van a hablar de un falso golpe de Estado, su justicia corrupta y manejada por el partido de gobierno hasta ahora ha logrado dictar un fallo que catalogue como golpe de Estado porque no tienen las pruebas, porque todo lo que dice son mentiras. Entonces, por favor, le pido a la otra panelista que no se desvíe del tema y nos enfoquemos en este hecho que evidentemente está siendo nuevamente socapado por el gobierno del MAS. Nosotros vamos a hablar en relación a las propias autoridades del gobierno de Luis Arce, que son el gobierno del Movimiento al Socialismo, presidido por el señor Evo Morales, que es cocalero y que es dirigente sindical de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba hace 17 años.
Aquí el señor Eduardo del Castillo, tampoco lo digo yo, lo dice la prensa, ha salido él abierta y públicamente a manifestarlo, dice: del Castillo, lo que determine la asamblea de ADEPCOCA será acatado por las instancias gubernamentales, toda vez de que ADEPCOCA es una instancia privada. Al ser privada, no tendría por qué haber inmiscusión por parte del gobierno, pero más bien es lo primero que hacen. Y aquí ha quedado totalmente ratificado cuando la señora Catherine manifiesta su postura en torno a las elecciones. Las elecciones se han suscitado y evidentemente quien ahora funge como presidente es el señor Machicado, quien evidentemente también ahora está liderizando que se respete el mercado legal establecido y consagrado en la normativa y que con claridad está establecido en la norma. Ahora, la intransigencia en el manejo de este conflicto depende pues enteramente del gobierno, porque ADEPCOCA es una instancia privada, pero lo que no es privado es la regulación de la venta, la regulación del traslado de la hoja de coca, porque esto es una competencia de manera directa del gobierno central. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras es el encargado justamente de que pueda llevarse este proceso con total transparencia, pero ahora en lugar de brindar garantías y certezas en torno a dar credibilidad simplemente a dos mercados legales, hoy por hoy lo que buscan es encubrir y camuflar la hoja de coca ilegal dentro de este mercado legal que viene a ser ADEPCOCA. Entonces, bajo ningún punto de vista podemos admitir que hoy por hoy lo que estén haciendo desde el gobierno es tratar de camuflar una vez más estas irregularidades que van después vinculadas a la droga. Tenemos a la fecha 13 radares adquiridos durante la gestión 2015 dentro del gobierno de Evo Morales, que eran adquiridos justamente para la lucha contra el narcotráfico, pero resulta ser que habiendo transcurrido 7 años, hasta la fecha no funcionan. Tenemos informes de organismos internacionales donde se establece que el 94% de la hoja de coca producida, por ejemplo, en el Chapare, va destinada también al mercado ilegal. Entonces, estamos hablando de que hoy, tristemente, el narcotráfico se estaría campeando en Bolivia y esto estaría siendo encubierto desde las esferas del gobierno central. Bien, Luisa. Al no utilizarse estos radares adquiridos con recursos de los bolivianos. Bueno, esa es una acusación muy grave, Luisa, pero vamos a darle espacio también a Catherine para que pueda participar y para que nos pueda dar su punto de vista. Catherine, ¿usted cree que los esfuerzos del gobierno han sido insuficientes para frenar la violencia y qué decir pues de esta denuncia de un mercado ilegal? Bueno, recalco, como trabajo en el tema de lucha contra el narcotráfico y coca, nunca llega coca a un mercado que está destinado a un mercado ilegal. Esa coca se va desviando, se va produciendo una pasta básica que es llevada a través del Beni, a través del Centro de Lavado de Dinero de Santa Cruz. Nunca llega a un mercado. Lo que los bolivianos necesitan son mercados legales, regulados, y eso existe en el mercado de Villa Carmen. Yo creo que el punto del golpe, que es algo que ha sido claramente sostenido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el grupo de expertos del pedido de las Fuerzas Armadas de la renuncia de Morales, tanto como el autonombramiento de una presidenta que en violación del reglamento del Estado, es algo muy importante porque lo que estamos viendo es el uso de dinamita, la quema de instalaciones son replicaciones de los comportamientos que vimos durante el golpe de 2019 y 2020 y que se están repitiendo y no son cosas que caben dentro de un Estado de Derecho. Entonces, los que han quemado el mercado de Villa Carmen merecen consecuencias legales. Los que han golpeado, los que han torturado, los que han asaltado, por ejemplo, Radio La Asunta, anteanoche, merecen consecuencias legales. Y la solución de este conflicto es una solución que tiene que ser administrativa o de la modificación de la ley o en base de la negociación de ambas partes. Pero eso quiere decir que la parte de Machicao tiene que sentarse y negociar.
y hasta este momento, a través de varios intentos, no han querido hacer eso. Ahora, el gobierno del MAS en este momento no está apoyando el grupo de Allanes, no ha tomado una posición clara, pero sí ha protegido la población en la zona de Villa Carmen y la zona de Villa Fátima, porque imagínense que hay cargas de dinamita, gases lacrimógenos, conflicto permanente donde los niños pues no pueden ir a la escuela y donde los vecinos no pueden vivir en paz. Entonces esas acusaciones de narcotráfico, eso me parece que es el mismo discurso de siempre, cuando sabemos muy bien que no es el productor de coca que rinde ganancias altas, son los que producen pasta básica, los que refinen cocaína, los que transportan esa cocaína, y esos son fuera generalmente de los lugares de producción de la hoja de coca. Bien, Y es muy importante dividir las dos cosas. bueno, está claro que los daños que han sucedido en La Paz, en Miraflores, en las zonas residenciales, han sido muy difíciles y esto es lo que está capoteando en este momento la fuerza pública, pero en estos enfrentamientos hay heridos y además dice Adepcopa que no va a detener sus manifestaciones. Pasando un poco de tema, a favor o en contra, Evo Morales es un gran personaje del país. Y aquí les quiero preguntar a las dos, ¿cuál es la influencia de Morales en este conflicto? Su presencia en las protestas, porque ha participado en varias, ¿prepara un posible regreso al poder en un año y medio? ¿Pensaría alguna de ustedes dos? Comienzo con Catherine. Bueno, no se sabe si hasta 2025 es una eternidad, ¿no? Política en Bolivia. Tiene el derecho legal Evo Morales de candidatearse, pero eso no está definido. No ha expresado una opinión y no ha participado en La Paz en manifestaciones sobre este tema. Ha visitado a los yungas y en algunas zonas. Estos conflictos internos, que son internos entre yungueños, siempre han sido un dolor de cabeza para el gobierno del MAS, ¿no? Y tú ves, por ejemplo, el trópico de Cochabamba, que es una zona mucho más unificada. Entonces, no estamos en un momento donde el gobierno de Luis Arce obedece a Evo Morales. Tienen una autonomía y tienen un gabinete mucho menos vinculado con los movimientos sociales y con ministros de clase media alta. Y no responde a los dictámenes de Morales. Morales hace declaraciones constantemente, pero se ha ido enfocando en otros temas y no específicamente en este tema de los yungas, que no es algo ni estimulado, ni apoyado, ni perpetuado por Morales. Luisa, ¿su opinión? Bueno, primero hay que desmentir, pues, ¿no? Aquí cuando hablan de que no existe apoyo del gobierno, acá tenemos nosotros documentos y noticias. Del Castillo retira públicamente su apoyo a Lanes y recibe críticas del oficialismo luego de haber apoyado públicamente al señor Alanes. Otra noticia, tras apoyar públicamente a Alanes, Del Castillo ahora dice que no responderá a ninguna dirigencia. Estamos hablando de que acá ha habido inmiscusión por parte directa del ministro de gobierno. El ministro de gobierno, que es el llamado a guardar el orden dentro del Estado, estaba inmiscuyéndose dentro de unas elecciones de una asociación interna de producción y comercialización de hoja de coca. Entonces, acá no vengan a decirnos de que no existió ningún tipo de vínculo con el gobierno cuando el Castillo públicamente apoyaba al señor Alanes, quien es el que hoy por hoy está promoviendo el mercado ilegal de, evidentemente, los yungas. Ahora, por el otro lado, hemos visto una fuerte crisis y una implosión hacia adentro del movimiento al socialismo, que esto se debe a pugnas político-partidarias. Por un lado se tiene al señor Evo Morales y por el otro lado se tiene al señor Luis Arce. Evo Morales, que está enfermo de poder y que no entendió nunca lo que era el Estado de Derecho ni la democracia en el país,
porque vulneró la constitución política del Estado, porque vulneró los resultados de un referéndum el 21 de febrero y porque vulneró y cometió un gigantesco fraude electoral en las elecciones del 2019. Entonces, ahora, hoy por hoy, en la búsqueda enferma nuevamente del poder, está inclusive lanzando acusaciones frontales en contra de quien hoy funge como presidente del Estado, que tiene muchísimos hechos de corrupción, que nosotros hemos sido duramente críticos con este gobierno, lo hemos sido y lo vamos a seguir siendo y vamos a seguir fiscalizando. Pero ahora que entre el señor Arce y el señor Evo Morales existan pugnas político-partidarias que prioricen los intereses del MAS y no así la construcción y la mejora y las soluciones para el país, eso no lo vamos a permitir bajo ningún punto de vista, porque acá se tiene que poner primero la solución a las necesidades de los problemas de la gente, porque mientras los ciudadanos de a pie están buscando cómo llegar a fin de mes, estos personajes se andan peleando por ministerios, lo han dicho abierta y públicamente, se andan peleando por ver quién tiene más cobertura en los medios de comunicación, inclusive en días pasados el propio expresidente Evo Morales le ha reclamado al presidente Luis Arce que el canal estatal le corta sus discursos. ¿De qué estamos hablando? Mientras hay gente que no puede ser atendida para atención contra el cáncer, mientras hay personas que lamentablemente no tienen trabajo, mientras hay personas que están padeciendo por llevar adelante el sustento a sus hogares, tristemente tenemos estas pugnas y estas peleas hacia adentro del movimiento del socialismo que en nada benefician a la población boliviana. Catherine. Nosotros hacemos un llamado a la reflexión a todos estos personajes del MAS para que prioricen Luisa, al tengo país que interrumpirle y no sus un momento pugnas porque partidarias. no puede pasarse de 3 minutos porque quisiera darles a las dos la misma oportunidad y el mismo tiempo para hablar. Y aquí mi siguiente pregunta, Catherine. El gobierno dice que la oposición de derecha está armando o intentando armar un golpe de Estado contra Luis Arce en el poder desde noviembre de 2020. Eso es lo que se dice desde el oficialismo. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, como yo le dije antes, el golpe, las actividades de quemas de mercado, de ataques, de usos de grupos paraestatales que también han sido presentes en ese conflicto de Machicao, son elementos problemáticos, preocupantes, que hacen eco al golpe de 2019 y hacen eco a los anteriores golpes de Estado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se inmiscuye la derecha que ha tenido un discurso antiindígena, anticampesino, que nunca han tenido un respaldo campesino en este conflicto? ¿Por qué participan activamente? ¿Por qué los abogados del grupo paraestatal, la Unión Juvenil Cruceñista, más la Resistencia Juvenil Cochala, más Yanine Áñez, ¿por qué está participando en estas marchas cuando no entienden el tema de coca, cuando en el momento del golpe han quemado y han sacado del palacio los símbolos de pueblos indígenas? No podemos tener estas actitudes, ¿no?, de violencia, de quema, de ataque. Y lo que yo veo es que en este momento una parte del problema de por qué persiste que se revive eso es que existe impunidad por muchos de los actores claves en el golpe del Estado, actores políticos, tanto como miembros de las fuerzas de seguridad y otros elementos claves. Y tampoco existe justicia para las centenares de torturados, para las víctimas de las 2 masacres que se llevaron a cabo al principio del golpe de Estado. Entonces, no hay la posibilidad de que se sane la sociedad boliviana porque no hay consecuencias legales por los actos indebidos. Entonces, estamos viendo rebrotes de esa violencia y actores que están con muchas ganas de agitar la situación. Y no podemos volver a eso, porque el golpe rompió el periodo más largo de democracia en la historia de Bolivia y ahora tiene que permanecer
en la democracia Bolivia y el sistema de justicia tiene que tratar los casos pendientes. Luisa, ¿usted qué considera de esta acusación de que la oposición de derecha está intentando efectuar un golpe de Estado contra Luis Arce? Causa gracia, pues Ángela, porque justamente ahora dentro de esta pugna partidaria flagrantemente y abiertamente, de manera extemporánea a una campaña electoral, el señor Evo Morales y el señor Arce se acusan de manera directa. Acá tenemos también nuevamente más noticias. Plan negro. Evo embiste al Ejecutivo y sindica al vicepresidente y a otras 15 personas. Por el otro lado, Evo insiste con el plan negro, aunque fue descartado desde el gabinete. Evidentemente, el único que parece ser que le quiere generar un golpe de Estado al presidente García es el señor Evo Morales. El señor Evo Morales se encuentra en una franca guerra, repito, extemporánea a una campaña electoral contra el presidente Luis Arce. Acá los únicos que están buscando una inestabilidad hacia dentro del gobierno vienen a ser el señor Evo Morales y su ex ministro, que en días pasados justamente también han sido sindicados por el actual ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, el cual los ha tildado de ser un cáncer para el movimiento al socialismo. Eso tampoco lo dice la diputada Luisa Nayar, lo dicen los propios funcionarios designados por el presidente Luis Arce. Entonces, acá, repito, no se puede priorizar una pugna político-partidaria antes que priorizar el resolver las necesidades que tenemos los bolivianos. Entonces, repito que debemos hacer un llamado a la reflexión a las autoridades que hoy están fungiendo el poder, porque la gente necesita reactivación económica, la gente necesita trabajo y la gente necesita una correcta atención de salud y una buena educación para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Luisa, ¿y no le parece a usted que sería viable la solución de que este mercado paralelo que ha sido creado se mantenga en funcionamiento? Finalmente, pues también son cocaleros los que están trabajando allí. Ahora, el ADEPCOPA exige la promulgación de un decreto supremo que reconozca que ADEPCOCA es el único mercado legal de la zona de los Yungas y el que funciona en Villa Fátima, al norte, en la ciudad de La Paz. Quienes deben resolver este conflicto, Ángela, son justamente los cocaleros. Son los cocaleros que hoy se encuentran en esta disputa, son los cocaleros que hoy por hoy lamentablemente están siendo vulnerados en su derecho al haberse encontrado en este mercado ilegal jeringas para ser lanzadas a los manifestantes, que han encontrado dinamitas para ser lanzadas también hacia los mismos, que han encontrado, repito, bombas molotov e inclusive una ametralladora para ser utilizada hacia los manifestantes. Entonces, bajo ningún punto de vista puede haber inmiscusión por parte de nosotros. Esto tiene que ser resuelto con las instancias respectivas, que justamente viene a ser el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y también los implicados en este conflicto. Nosotros esperamos que esto pueda resolverse a la brevedad posible y esperamos que justamente los cocaleros que están en el mercado legal puedan ser respetados en sus derechos. Catherine, ¿y para usted cuál es la solución? ¿Es posible la coexistencia de dos mercados, el de ADEPCOCA, que ha estado por casi medio siglo en Villa Fátima, y el que ha sido instalado en Miraflores? Además, este conflicto no viene desde principios de agosto, esto es un tema de años que sube y baja con la marea. Bueno, es un tema de años, es un tema donde hay como 43,000 socios en un mercado. Es muy interesante que muchos, surgió de COFECAE, la organización sindical cocalera ADEPCOCA, y muchos de los fundadores de ADEPCOCA, los que han construido el mercado, rechazan el liderazgo de Machicao. Entonces, no es una cosa blanca y negra, pero no es una cosa que se resuelve con dinamita. Y destaco que los heridos, excepto el señor que perdió su mano por mal manejo de dinamitas, los heridos son por parte del grupo de Ayanes. Para mí la solución es un diálogo pragmático, la inspección y la revisión posible de la ley 906, porque hay un solo mercado de ADEPCOCA, pero no dice cuál es legal ni dónde está.
pero también en el trópico de Cochabamba hay un mercado y vendría bien tener un mercado, dos mercados también en el trópico de Cochabamba hacia la ciudad de Santa Cruz, de donde es Luisa, porque el mayor consumo de coca legal ahora está en el departamento de Santa Cruz, ¿no? Y es mucho mejor tener mercados legales regulados por el Estado que un descuido o coca que no está controlado. Es muy importante y por ejemplo, para que los que estén en otros países, por ejemplo, el precio legal de la coca es como 7 veces más alto que el precio en Colombia y es un ingreso lícito, controlado, digno para esas familias cocaleras. Y tenemos que mantener esa legalidad y si es ampliar la ley, dar una solución salomónica, tener 2 mercados en ambas zonas, eso es algo que es legislativamente posible. Tiene que haber la apertura del grupo de Machicao de ver soluciones para terminar el conflicto y no ver maneras de agudizarla permanentemente. Bien, y ya para ir cerrando, Luisa, ¿usted no ve que puede haber voluntad política para hacer una modificación desde la ley, entendiendo que este es un conflicto que ya lleva años y que en algún momento hay que sentarse a dialogar? Hay que ser claros en lo siguiente, Ángela. Si hubiera existido la voluntad política por parte del gobierno, ya se hubiese realizado la modificación respectiva. El movimiento al socialismo tiene la mayoría dentro del Congreso y al tener la mayoría, ellos deciden siempre con su rodillo parlamentario qué normativas se aprueban y qué normativas se quedan a dormir, vamos a decir vulgarmente, en las comisiones, porque lamentablemente los más de 150 proyectos de ley que se han presentado desde la oposición no han llegado al pleno de la Cámara de Diputados y tampoco de la Cámara de Senadores. Entonces, acá la entera responsabilidad recae en el partido de gobierno que hoy por hoy tiene la mayoría parlamentaria, que es la que puede aprobar o no las normativas. Y justamente, pues, ahora la voluntad política se verá por parte de ellos, pero vemos de que lamentablemente año tras año, hace bastante tiempo atrás ya, no han logrado resolver este conflicto, ni inclusive cuando tenían los 2/3 hacia adentro de la Asamblea Legislativa, porque lo último que les importa es legalizar, siempre buscan la informalidad. Esto lo vemos reflejado no solamente con la coca, lo vemos con la lucha contra el narcotráfico, donde se han incautado en días pasados. Avioneta que cayó con droga en Paraguay fue incautada en Bolivia y piloto trabaja en BOA. Imagínese, Ángela, una avioneta que había sido incautada a favor del Estado boliviano, ahora resulta ser que es encontrada trasladando droga hacia el Paraguay. Entonces estamos hablando que el último interés que existe es el que se luche contra el narcotráfico y una arista, evidentemente, de la lucha contra el narcotráfico viene a ser el tema de la producción de la hoja de coca ilegal. Entonces, esto depende enteramente de la voluntad política que demuestre el movimiento al socialismo. Muy bien, me quedan pocos minutos. Catherine, sus conclusiones ya para el cierre de este debate. Bueno, yo diría que es una situación completa. Tal vez Luisa y la bancada de CC pudieran proponer este cambio de la ley de coca, ¿no? O sea, si hay un problema, una división en el MAS, yo les recuerdo que son la segunda bancada más grande en el Congreso y que existe la posibilidad desde su bancada también tomar iniciativas legislativas que podría conducir a una solución pacífica a este conflicto. También remarcar que la hoja de coca es más regulado y más controlado en el Estado plurinacional de Bolivia que en cualquier otro país, mucho mejor que en Perú y en Colombia. Y destacar, por ejemplo, que en Bolivia hay aproximadamente 30,000 hectáreas, ¿no? Comparado con más de 100,000 hectáreas en Colombia, ¿no?
Entonces, tomar en cuenta qué es posible lograr y qué es imposible lograr y notar que el narcotráfico existe en todos los países, pero no es una cuestión de la noche a la mañana solucionarlo. Y cuando los gobiernos, por ejemplo, un pariente de Luisa estaba en gobierno en el pasado y tampoco han podido frenar el narcotráfico con las grandes ganancias que se tienen. Muy bien, muchísimas gracias. Eran Luisa Nayar, a favor de los cocaleros de ADEPCOCA, diputada nacional de Bolivia, y Catherine Ledebour, directora de la Red Andina de Información. A ambas, gracias por este enriquecedor momento, y a nuestros televidentes, sigan en France 24.